Buenas noches, Javier Tello. Leo, Jorge Castañeda. Leo. Héctor Aguilar Camín. ¿Cómo estás, Leo? Buenas noches. Hoy vamos a comenzar debatiendo la estrategia y los resultados al combate al robo y la comercialización ilegal de combustibles que ha emprendido el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Los hechos son conocidos, hay un desabasto en 10 entidades de la República, incluyendo pues una de las regiones más productivas desde el punto de vista económico, que es el Bajío, y la capital de la República. Hay mucho que decir y mucho que analizar, y yo creo que comencemos con Jorge Castañeda, quien escribe el día de hoy al respecto. Y pues Jorge, que siempre le encantan las conspiraciones a Jorge, sí, las explicaciones alternativas, pues sustenta la idea de que habría una explicación alternativa y que el gobierno mexicano, a partir de que entró Andrés Manuel López Obrador, habría dejado de comprar gasolina, de importar gasolina y crudo ligero a Estados Unidos. Lo primero es una investigación del Wall Street Journal. Sí, es una primera. Pero primero que nace, lo único que me gusta a mí más que conspirar es inventar teorías de la conspiración ajena. Pues sí, porque como no puedo conspirar ahorita, pues no hay cómo. Entonces, bueno, pues siempre se puede. Bueno, siempre diría se puede, que estás pero conspirando al estar tú. Un poco. Estás conspirando. Mira, de una serie de pláticas o de artículos o de versiones que he escuchado, algunas en compañía de Héctor, otras solo, otras de otros amigos de los últimos 5 o 6 días, yo sí le doy cierta credibilidad, cierta verosimilitud a la teoría alternativa a la que todo el mundo sigue manejando, incluso hoy en una encuesta del periódico donde yo escribo, El Financiero. Es decir, la versión ortodoxa se tomó la decisión por parte del presidente y su equipo de lanzar una ofensiva contra el huachicol, bien o mal ejecutada, bien o mal comunicada. Quizás el momento no fue el más oportuno por Navidad, etcétera, pero bueno, esto había que hacerlo porque ya era una cosa inadmisible, intolerable, y había que hacerlo. Punto. Y que eso pues salió bien o salió mal, ya cada quien opina como quiera. Bueno, hay una versión alternativa que es que no hubo tal decisión. Hubo una decisión ideológica y o política de cambiar el paradigma, si se quiere, de Pemex, e incluye hasta cierto punto CFE, tomado a finales de noviembre, todavía con el viejo régimen, pero en las discusiones, tanto en el Consejo de Administración de Pemex como en reuniones del propio equipo y todo, de cambiar todo el esquema. Y que ese cambio generó un caos tal hacia el 20 de diciembre en materia de abastecimiento, tanto de crudo ligero como de gasolinas. De importación. Como de ciertos productos precursores, en particular uno que se llama MTB, que no tengo la menor idea qué diablos quiere decir, pero sé que es un aditivo. Pues que todo es un aditivo para producir gasolina. Todo eso creó una situación inmanejable mucho antes de que hubiera decisión de huachicol, sino en sí misma existía. Y que entonces alguien, probablemente el propio presidente, tomó la decisión de mejor convertir este desastre en el motivo para lanzar la guerra contra el huachicol, guerra que puede ser todo eso que se dice, pero que obviamente esa guerra no había generales, no había parque, no había tropa, no había estrategia, no había absolutamente nada. Lo iba a haber dentro de 3, 4, 5 meses, que es el tiempo que probablemente se necesita para armar un esquema así. O sea, bueno, la hipótesis alternativa es que esto es una cortina de humo por errores cometidos por la administración de Pemex al dejar de importar gasolina, crudo ligero y estos precursores. Que digamos, voltea la cosa. En lugar de que había
era necesario combatir al huachicol, y por lo tanto se generó el desabasto como un costo o consecuencia. correcto. No, había un desastre de abasto y como consecuencia se declaró la guerra al huachicol. Es muy parecido a lo de la guerra de Calderón. Hoy escuchaba, por cierto, Excepto, el tema no es legitimidad, quiero pensar. No es legitimidad. No. Yo Es escuchaba ideológico. hoy una entrevista con uno de los periodistas del Wall Street Journal. El tema es que sí exceso de legitimidad. Sí. El tema es exceso de legitimidad. Sí, Puede hacer esto porque tiene la legitimidad que tiene y conserva el apoyo Sí, en medio del desastre. Yo no estoy de acuerdo con antes de totalmente. sigamos por este Sí, camino. nada más subrayar pero que uno de ¿qué los dijo? periodistas del Eso Wall Street no Journal que supe. lo entrevistaron hoy seguía diciendo, de acuerdo a nuestras fuentes, efectivamente hubo una caída tanto en la importación de gasolina como de crudo ligero. Nada más. O sea, el Wall Street Journal, contra lo que dice el presidente López Obrador, que no hicieron bien su chamba, no fueron profesionales, sigue sosteniendo que sí hubo esto, Héctor. Bueno, hoy aparece en Reforma una medición Sí. de la escasez que había en las terminales de Pemex al terminar el gobierno anterior y cómo creció ese desabasto durante el gobierno actual. Y cómo, pues, para 10 terminales por lo menos, daba igual que cerraran o no cerraran el ducto, porque estaban en cero. No había un litro de combustible. Sí. Bueno, estamos, como queda claro, infiriendo, juntando piezas de información. No tenemos la información completa de cuál es la secuencia que efectivamente pasó. Y por tanto, tenemos derecho a creer o a no creer. Sí. Yo le creería al presidente López Obrador que esto está vinculado o es consecuencia de su decisión de atacar al huachicol si viera tantas colas de detenidos por el huachicol como veo colas de coches sin gasolina. No hay uno. No hay un operativo, no hay una investigación. Hay supuestamente 3 personas que están siendo investigadas en Pemex. No hay un gasolinero, no hay un funcionario de Pemex, no hay una banda de huachicoleros que haya sido detenida. El sindicato, man. Y lo que tenemos, neto, sí, es un hecho de la vida, en noviembre había gasolina suficiente para el huachicol y para el país. Hoy no hay. Para 10 estados y no sabemos si para el huachicol, y en la Ciudad de México estamos en una condición práctica de racionamiento, cosa que yo no había visto en mi vida. Ni en las peores crisis No había visto. económicas. Bueno, esa es la situación, esa sí no es especulación. Sí. Javier. Sí, en efecto, la información es incompleta, confusa, contradictoria. Yo escucho de gente que dice que no hubo una disminución en la importación de gasolina. Incluso el propio periodista famoso del Wall Street Journal dice que en todo caso lo que hubo es una disminución de importación de crudo ligero. Que se necesitaba para la producción de gasolinas en las refinerías. De crudo ligero. Sí. Pero no de gasolina. Sí. No una disminución de importación en gasolina. Hoy dijo que sí. Bueno, Pero había eso- dicho que no eso- él. así es. Había dicho él mismo, dijo que no. Bueno. Bueno, entonces, por eso. Entonces, lo que a mí Es me confuso. lo que impresiona es, sin duda, tal vez mala información por parte del gobierno, insuficiente información por parte del gobierno, y también impresiona mucho, a mí me impresiona mucho, yo esto es algo que no había visto en México a este nivel, la desinformación a propósito. ¿Cómo? Desinformación como estrategia. Gente, ¿Desde el gobierno? No, Ah, ok. de otros lados. Ah. Es impresionante. Yo esto no lo, durante el sexenio de Peña Nieto, de Calderón, desde que esto se ha vuelto posible por las redes sociales, yo no había visto este nivel de constante envío. Es que no entras ver, tú en las redes, Javier. A ver, Eso pero siempre, termina porque no eso entiendo. siempre ha estado en las redes. A ver, Ahí sí, pero, a ver, no estoy de acuerdo. pero Esa no. desinformación es la constante de las redes. Pero desinformación, como por ejemplo. ¿En qué sentido? Constantemente, a ver, yo estoy en lo que estoy Sí. y noto una diferencia
reciente en el cambio de la información que recibo. Estoy en la información en la que estoy, Leo. Sí. En las redes sociales, no en las redes sociales. Antes yo no recibía la enorme cantidad de documentos, artículos, mensajes, Sí, constantemente. sí, se hizo que dice, viral. Es que va a importar gasolina de Venezuela. Sí. Es que... Esa en no fin. lo había oído. No, Pero bueno, sí, bueno, pero es verdad. No, también pero está, claro. constantemente, a un nivel que yo Sí, no a mí había también visto. me llegó eso. O sea, Peña Nieto tenía mucha oposición y había mucho opositor en las redes sociales y fuera de las Los redes memes sociales. No, yo estoy hablando de chistes, le estoy hablando de... es que también los chistes están al ¿no? O sea, Estoy hablando de desinformación que yo sí siento que es algo a propósito. Entonces, por ejemplo... o sea, que hay una campaña, para seguir con las conspiraciones, que hay una campaña de alguien en contra del gobierno. Bueno, claro que la hay y se vale. Yo no ¿me entiendes? Sí. No, lo que no se vale es a propósito, de manera consciente, mandar como verdad algo que tú sabes que no es verdad. Digo, creo que eso es incorrecto. Pero eso es guerra propagandística. Sí. Y está en los dos lados, también. Del otro lado también hay esa guerra propagandística. No lo dudo. No, pero entonces estamos en eso. Entonces, por ejemplo, Sí. yo no... Según yo, no hubo una disminución en la importación de gasolinas, sí pudo haber habido una disminución en la importación de crudo. Y de este precursor que es importante, porque sin este precursor no puedes producir gasolina. Y por eso ha bajado... En Salamanca ha bajado la producción de gasolina. No ha bajado, no hay. Sí, exacto. No hay. Exacto, ¿no? Entonces, cero. Sí, a ver, yo creo... A ver, Es un tema de información que no hay. Tenemos un problema de información. O hay información contradictoria. Tenemos un problema de información y esa desinformación de que tú hablas se combate, lo sabemos básicamente con información. Sí. El gobierno no está informando bien. De acuerdo. Y el que está obligado a informar es el gobierno. Es la autoridad la que tiene que poner en orden este asunto. Y hay una duda razonable de que la autoridad no está diciendo todo lo que sabe, ni todo lo que explica este fenómeno, ni todo lo que explica sus decisiones, ni todo lo que está haciendo. No sabemos qué está haciendo para corregir esto, no sabemos qué está haciendo para combatir el huachicol, no sabemos nada de lo fundamental que hay que saber para entender qué está pasando. ¿Sabemos? Por tanto, ¿qué es lo que prolifera? Pues sí. Sabemos Pues el otra rumor, cosa. el yo creo, el partidismo, Sí. el antigobiernismo, La polarización. el progobiernismo. Sí. Porque hay algunos progobiernistas que se avientan Sí. unos himnos Sí. de que por fin está poniéndose un hasta aquí al crimen organizado. Bueno, pues ¿dónde está el primero? Y hay otra pieza un de detenido. información que sí es real, y lo han dicho aquí los expertos que hemos entrevistado, que es el tema de la endeble seguridad energética que tiene México. México tiene un sistema de provisión de gasolinas de 3 días, de reservas. Era un equilibrio muy frágil, muy endeble, que casi operaba milagrosamente, ¿no? Yo decía de hoy en mi artículo que estaba agarrado de alfileres, ¿no? Como la economía en el Como la 95. economía en el 94. ¿Se acuerdan ese chiste de que Cedillo le reclama a Salinas, me dejaste la economía agarrada de alfileres? Y Salinas le contesta, ¿y para qué se los quitaste? ¿No? Pues yo siento que algo pasó, algo similar pasó aquí. Sí teníamos un sistema de provisión de gasolinas, agarrado de alfileres. Se los quitaron. La pregunta es si se los quitaron porque sí hay una estrategia, porque... Vamos a ver. En fin, es que ese es el tema, ¿no? Vamos a ver. Pero regresamos en un momento más, seguimos analizando este tema del desabasto de las gasolinas. Bueno, estamos debatiendo la estrategia, si existe una estrategia y si esta estrategia es la adecuada para el combate al robo de combustibles, a su comercialización ilegal y desde luego decir, a ver, en esta mesa estaremos de acuerdo que el objetivo es el correcto, nadie diría no hay que combatir al huachicol, eso, o sea... ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Naturalmente. Sí, O sea, nadie, con una porque otra condición, parte de la no, desinformación y eso a ver. es cuando uno cuestiona la estrategia, dicen, es que estás tú defendiendo al huachicol. Bueno, Oye, yo no voy pues a defender al huachicol, pero ese argumento a mí ya
O sea, no lo acepté hace 10 años, ya 12 años con Calderón, Sí. y no estoy dispuesto a aceptarlo a priori hoy. ¿Cuál? Depende, ¿a poco estás de acuerdo en que no haya que combatir al narco? Depende. Depende, no, combatirlo como lo combatió Calderón, no estoy de acuerdo. Fue un error histórico, carísimo, gravísimo, que le ha hecho un daño enorme al país. Sí. Tú regresa a diciembre de 2006 y enero de 2007 y ve la cantidad de imbéciles que dijeron, claro que hay que combatir al narco. Qué decisión más valiente del señor presidente, que finalmente... Yo lo dije. Bueno, pues perdóname. O sea, perdón, me si lo acabas de decir dijiste, imbécil, pues, perdón, pues, pero yo la verdad sí lo dije. yo también. Yo tampoco, yo solo no lo dije lo contrario. Sí, Yo desde el también, primer pero día. después ya no. Yo también no, Pues, luego me di entonces cuenta. no me digas luego claramente pero cambiamos entonces, de opinión. a priori Hay que no combatir. acepto el Hay que argumento. combatir. ¿De qué? Depende cuánto cuesta el combate al huachicol. Te van a tundir y te van a decir que van a acabar diciendo Castañeda seguro tiene gasolineras donde vive. Tengo una manguera en mi casa, sí. A ver, pero lo que no hay que estoy combatir el dispuesto a huachicol aceptar al costo de es- dejar al país sin gasolina. No sé. No. ¿Quién sabe? Combátanlo profesionalmente. No, depende del costo. Combátanlo por la depende. vía difícil, por la vía correcta. Investíguenlos. Es un tema de persíganlos. Estado de Derecho, claro. No puedes acabar con el robo a transeúntes impidiendo el flujo de transeúntes. No, es demasiado caro dejar al país sin gasolina Depende. para atacar al huachicol con los resultados que estamos viendo hasta ahorita. Los únicos resultados que vemos hasta ahorita es que no hay gasolina. No vemos un solo resultado en materia de Bueno, contención del dicen que huachicol. están, Bueno, que están vamos haciéndolo. a darle tiempo, pero El la tiempo. situación como está ahorita no está. A mí lo que para me temo es que justificar. creo que no hay las instituciones en México para hacer esas investigaciones. Bueno. Por cierto, el robo de combustible no es un delito grave. Agarraran a quien agarraran, lo tienen que soltar bajo fianza. Bueno. O sea, ni siquiera las leyes están puestas ahí para meterlos a la cárcel y Por eso fundirlos en digo la que cárcel. esto no estaban listos. ¿Tú crees que la llamada PGR, porque ni es ni PGR, ni sub-PGR, Ni fiscalía. cripto PGR, a ver, Fiscalía, está en condiciones hoy de preparar las carpetas de investigación para meter a la cárcel y luego soltarlos bajo fianza a los Yo creo que no. 15 principales huachicoleros del país? No. Entonces no te lanzas si no estás listo. A ver, Javier. Yo sí creo que hay que combatir el huachicol. Al costo que sea. Ahorita hablamos de costos. No, es que- Eso no significa que yo pensé, y de hecho en su momento le dije a Leo, no, que combatan el secuestro. No sé si te acuerdas, en 2010. Si No, en quieren 2000, acabar sí. no con el crimen, Sí. no, o con el crimen organizado, que se enfoquen en un delito con el que sí pueden acabar, y yo propuse en esa época el secuestro. Y luego Peña lo hizo con buenos resultados, han dicho Voy a los leer expertos lo acá. que escribió Sí. Eduardo Guerrero en marzo de 2017 sobre el huachicol. Son varias las razones por las que el gobierno debería de enfocarse este año, marzo de 2017, en contener el robo de combustible. En primer lugar, porque el robo de combustible está llevando la violencia a territorios que antes eran tranquilos. En segundo lugar, el robo de combustible debe ser una prioridad porque este delito está generando una enorme base social al crimen organizado. Por último, el gobierno debería apostarle a combatir el robo de combustible porque se trata de un problema que tiene solución, al menos parcial, en el corto plazo. Yo sigo pensando en general eso del huachicol, no del narcotráfico y no del crimen organizado en general. Yo creo que con mayor razón ahora, si hay estrategia, no hay estrategia, cuál es la estrategia, cuándo debemos de ver resultados, que si lo más importante es al día siguiente ver a 5 personas encadenadas tras las rejas. No sé. No, pero aquí hay una buena discusión, Javier. La discusión aquí es, el objetivo es loable, es el correcto, pero lo que dicen tanto Jorge como Héctor es contingente a que sí haya una estrategia, una buena estrategia. claro. No Bueno, el objetivo mala, en sí. mala. ¿Entiendo bien? ¿O no? O sea, si la estrategia es mala, mejor ni te metas. Eso es lo que están ustedes diciendo. Y el Si costo, no- y el si desabasto, así- ¿cuánto va a durar? Cuando empieza a llegar el desabasto al problema de las mercancías y la comida, también hay que seguir combatiendo el huachicol, desabasteciendo de gasolina el país. Es decir, ¿cuál es el límite del costo-beneficio de una estrategia cuyos detalles nadie conoce? yo lo único que probablemente no existe la estrategia. Yo lo único, ahorita si quieres hablamos de si hay o no hay estrategia. Vamos a dar, nada más dame chance de dar por hecho que existe algún tipo de estrategia, buena, mala, regular. El tema de costo-beneficio, lo único que yo diría en ese tema es que no está así de fácil calcular los costos y beneficios. Eso no significa que no se pueda hacer o no se deba de hacer. Pero ahí te va. ¿Cuánto vale
un Estado de Derecho más sólido? ¿Cuánto vale? No. En este país muchísimo. No, vale todo. Bueno, Ok. todo, claro. Vale todo. Sí. Mucho de por qué es un problema el huachicol, Eduardo Guerrero en su artículo, el que cité, habla de eso, tiene que ver con un tema ambiental, con los riesgos para sí. comunidades No, enteras no, que no, roban, sin duda. pérdidas de vidas, incendios. Entonces, a la hora de hablar de costo y beneficio, lo que sí me queda claro es que el cálculo es rete complicado. Te lo voy a poner demagógicamente al revés de como lo están preguntando los encuestadores. ¿Qué prefieres, un país con huachicol o un país sin gasolina? ¿Qué prefieres? Sí. ¿Verdad que digo, un país sin gasolina es impensable? No, bueno, no. Bueno, a ver, Las en consecuencias. noviembre alcanzaba la gasolina para el huachicol y para el país. Sí. Hoy ni para el huachicol ni para 10 estados. No. Bueno, hay un problema allí. A ver, yo creo que el problema... De ineficacia. Y entremos al tema de la estrategia. Yo creo que hay estrategia, es la correcta. Yo creo que aquí la estrategia fue ciérrenle la llave, echen al ejército a las refinerías para controlar las pipas y ahí vamos viendo. Yo creo que eso no funciona. Yo creo Mira, que yo la estrategia creo que debe hay- ser mucho más sofisticada. Mira, y lo he dicho, aquí no hay que inventar el hilo negro. Hay casos exitosos donde lo combatieron. El caso más conspicuo es del de Colombia. Se podría haber hecho algo similar a lo de Colombia con Mira, las diferencias hay- que hay tiene el dos país. posibilidades aquí, Leo. Sí. Cada mes hay una reunión del Consejo de Administración de Pemex. Sí. Hubo una a principios de noviembre y una a principios de diciembre. Hay actas escritas de esas reuniones. Lo primero sería interesante verlas. Si en efecto se propuso suspender la compra de crudo ligero o no, y con qué argumentos y quién lo propuso y qué dijeron sobre todo los 5 consejeros independientes. Tanto en noviembre, es decir, con mayoría del consejo previo de peñistas, como en diciembre ya con la 4T. Primero. Segundo, si en algún momento uno de los consejeros independientes de Pemex decide que ya no es conveniente su presencia en el Consejo, bajo las reglas de sigilo que existan, que desconozco, supongo que las hay, pero podrá contar un poco más de lo que sabemos. Y ahí ya no estamos especulando, ya son hechos. Sí. Yo lo que tengo entendido, más allá de lo que ha salido en la prensa y chismes y esto y lo otro, es que sí hay un tema ideológico. Y el tema ideológico es muy sencillo. No tiene sentido que una potencia petrolera como México importe crudo ligero. Es absurdo. Y no tiene sentido que una potencia petrolera como México importe gasolinas. Para no importar gasolinas, vamos a construir una refinería. Y para no importar crudo ligero, vamos a usar más crudo pesado, más malla, Sí. y no importar el ligero porque es aberrante hacerlo. No vamos a usar el dinero del pueblo en la importación de crudo ligero teniendo crudo pesado. Bueno, pero hay una serie de inconvenientes del uso del crudo pesado en las refinerías para generar exceso de combustible o lo que se quiera. Pues vamos a acomodar el resto del paradigma de Pemex, del modelo de negocios de Pemex, a la necesidad de no importar crudo ligero porque ideológicamente no estamos de acuerdo con la importación de crudo ligero, siendo México un país, una potencia petrolera es el término que se usa. Bueno, ese es un argumento que se puede discutir, o sea, no es totalmente aberrante, pero es un argumento de este tipo, no es un argumento del huachicol, es un argumento de proyecto o esquema de negocios de Pemex para los próximos 6 años. Bueno, y en todo caso puede ser un buen argumento, pero también hay que ver el timing de esto, ¿no? O sea, no lo hagas luego, entrando en periodo vacacional donde la demanda es mayor, donde te puedes quedar sin gasolina, ¿no? Pero otra vez Estás haciendo regresamos. un roadshow en Nueva York tratando de Bueno, ese fue explicar otro la deuda desastre. de 100 mil millones de dólares de Pemex. Ese fue otro desastre. Ese es que otro, va sí. el director general financiero de Pemex, pues muy mal preparado frente a los tiburones de Wall Street y lo hace en pedacitos. Y lo que salen diciendo todos es, oigan, pues ¿cómo me mandaron a este señor que ni siquiera tiene el manejo de las cifras, ¿no? En fin, improvisación. Parecería, Javier, que hay improvisación. Yo ya me perdí. Sí. Regreso. Estrategia. 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 Vámonos a la estrategia. Sí.
Yo no tengo ni idea realmente qué pasó en Colombia, más lo que uno lee en 15 minutos googleando algo. No tengo ni idea cuál es la estrategia de este gobierno, si la hay, no la hay y cuál es. No, yo tampoco, pero, pues eso es todo. Pero Eso es todo. voy a especular. ¿Cuál sería, yo creo, la diferencia con Colombia? En Colombia estaban robando ajenos el combustible, no desde dentro de la empresa. De Ecopetrol. Era Las FARC. crimen organizado, Sí, sí, sí. las FARC, etcétera, etcétera. ¿Sí? En ese sentido, mucho de lo que se hizo en Venezuela se podía hacer porque eso era lo que estaba pasando, en Colombia, perdón. Sí. En México, al parecer, el problema grave es un robo desde adentro. ¿Sí? Entonces, sospecho que muchas de las soluciones colombianas no aplican tanto. 2, sospecho que no se trata de un tipo que se está robando todo, que apaga... Hay y redes, prende, hay redes. Es una red, sospecho, gigantesca, Sí. que involucra también a los compradores. Sí. ¿No? Entonces, en ese sentido, no se trata de poner tras las rejas a una persona. Sí, es ¿no? una mafia. Que tienen control de la distribución. Sí, sí. Entonces, por eso quiero pensar si en efecto la estrategia era cerrar ductos y no lo que dice Jorge, que fue una excusa para cerrar ductos por otras razones. Si en efecto la estrategia incluía cerrar ductos, la puedo entender porque el problema estaba dentro de casa y era una gigantesca red que controlaba esa ¿Y distribución. qué haces frente a eso? ¿Cierras los ductos? No por eso, o sea, me imagino, te voy a dar el paralelo del APO, ¿no? Ellos controlaban la educación en Oaxaca. Tenías que tomar las instalaciones, sacarlos y Sí. poner a otros, ¿no? Sí. Entonces, otra vez, si yo tuviera que especular sin saber nada de por qué tal vez en este caso, a diferencia del caso colombiano, había que cerrar ductos Sí. o iba a tener algún tipo de impacto en la distribución, es que en efecto la distribución estaba en manos de gente que estaba robando el combustible. Si eso significa que hay que cerrarlos durante un mes o cerrar tantos como los cerraron, en fin, no sé, otra vez, no tengo nada de información. Pues es que pero el bottom line es que pues no tenemos información. Bueno, vamos a conceder el beneficio de la duda Sí. de que hay una estrategia. ¿Cuánto tiempo le vamos a dar para que la estrategia dé resultado? Pues parece ser que ¿Una mucho. semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 meses, 6 meses? ¿Cuántos puntos del PIB va a costar este asunto? Porque está detenida una de las regiones más productivas de la del República, país. que es el Bajío. ¿Cuánto? Entonces, lo que podemos decir hasta ahora, concedamos que hay de estrategia. Esperemos que vengan los resultados, pero hasta ahora lo único que se ve es que hay desabasto y racionamiento de gasolina en puntos estratégicos del país. Es el resultado neto hasta este momento de la estrategia o la no estrategia del gobierno, del nuevo gobierno. Permíteme hacer una pausa y regresamos con eso, porque parecería que sí hay apoyo popular, ¿eh? Ah, sí. ¿No? Sí, sí. Y eso vale la pena también analizarlo. Regresamos en un momento más. Bueno, Héctor, pues al parecer, por lo menos lo que dicen las encuestas es que sí le creen al presidente. Sin duda. Sí tiene un gran respaldo popular. Yo tengo dudas de qué tan sesgadas o no están las preguntas, pero eso ya es una decisión metodológica. Pero yo creo que no hay duda de que la palabra del presidente vale Sí. a la hora en que le pide a la gente Sí. que aguante. Sí. Y vale muchísimo. Sí. Uno ve las colas en la Ciudad de México, oye, tienen en medio de la situación y de la escasez, hay una civilidad y un comportamiento y un orden y un aguante realmente admirables. No sé si está en la misma situación regiones como Jalisco o Guanajuato, en donde la escasez sí es muchísimo mayor, y Michoacán. Pero la verdad es que sabemos que la gasolina es un asunto explosivo. Y aquí es lo que es notable en medio de la escasez y el desabasto es que la gente no se ha vuelto loca, no ha habido motines, no ha habido asaltos, no ha habido reyertas, no ha habido realmente una molestia expresada popularmente. Porque sí se consigue, o sea, después de muchas horas también se consigue, no es que es un desabasto total. Yo digo que ¿no? es por la legitimidad Sí. y por la credibilidad que tiene el presidente López Obrador. Sí. Ahora, eso no quita que haya sido una decisión que ha provocado un gigantesco problema que no tiene para cuándo realmente estabilizar. Y esto se puede ir erosionando en el tiempo. Bueno, No, o naturalmente. sea, desde luego. A ver, si tú le preguntas a la gente,
México debe seguir exportando petróleo o debemos consumir el petróleo que producimos en México para beneficio de los mexicanos, ¿qué contestaría la gente? Son preguntas 90%. que traen la respuesta, ¿no? 90%. Sí, por eso están sesgadas. Pemex debería seguir endeudándose afuera para luego exportar crudo y que se queden con los beneficios. Yo creo que lo mismo. Y así sucesivamente. Sí hay un apoyo ideológico en una parte importante de la sociedad mexicana para este esquema distinto de la autosuficiencia petrolera. México es una potencia petrolera, etcétera. Yo me acuerdo muy bien, o sea, estaba recién llegado yo de Europa. Potencia, es que ahí la premisa está mal, ya no somos una todas potencia. Las premisas están mal, Leo, todas, no hay una que esté creo bien. que lo importante es decir que ya no somos todo potencia. Eso es falso, pero esa es otra cosa. Yo me acuerdo de los delirios de Berto Castillo, que no había que construir el gasoducto porque iba a ser el canal de Panamá en México y que no había que exportar crudo. Fue un error gravísimo de Díaz Serrano y de López Portillo encontrar Cantarell y luego sacarle todo el aceite a Cantarell. ¿Por qué? Había que dejarlo ahí para las futuras generaciones. Y la gente, muchísima gente, no sé si la mayoría estaba de acuerdo. Claro, en esa época no importaba si la gente estaba de acuerdo o no. Pero si permites, y qué bueno que se permite que la gente opine, va a opinar así. En efecto, el país es, en muchos sentidos, cardenista, ¿sí? Javier. Regreso al tema de la legitimidad. Para mí, tal vez la palabra que siento que es más precisa es confianza. Porque no solamente tiene legitimidad, claro que la tiene, pero tiene algo que casi no tiene ningún político o partido político o fuerza política en México que no ha tenido en los últimos 15 años, que es confianza, es impresionante. Sin saber nada, no sabemos nada, confiamos. Eso es muy impresionante. Y él dice, confíen en mí. Sí, no, bueno. Confíen en mí. La gente confía. Y la gente sabiendo que la gente confía en él. Lo que se vuelve clave es saber administrar esa confianza y saber aprovechar esa confianza que le tienen para hacer las cosas que quieres hacer. Hay dudas en esta mesa claramente sobre si esta era una de las cosas que quería hacer o debería de hacer, aprovechando esa confianza, igual sí, igual no, etcétera. El otro tema para mí que es clave es, dada esa confianza, se trata no solo de comunicar. Si para algo es bueno López Obrador, es para comunicar. Pero eso no necesariamente es lo mismo de informar. De acuerdo. Se necesita comunicar e informar. Lo que sabe hacer él es comunicar, que comunique, pero que por favor le pida a alguien más que informe. ¿No? Y ahí hay problemas en el gobierno, ¿no piensas? O sea, por ejemplo, un desastre la actuación del director general de Pemex, que no ha salido en esto. Claro. Mejor la secretaria de Energía, hay que decirlo, Rocío Nale, más entrona, ¿no? Y el hecho de que la gente confíe no significa que por lo tanto se está informando. Es decir, en una de esas, no. Ni que esté bien hecho. La gente apoya no porque hay una buena estrategia de comunicación, apoya porque tiene confianza en el presidente, punto. Pero sí lo debería de administrar mejor. Es algo valiosísimo en México. De acuerdo en las dos cosas. ¿no? Así es. Pero en México ningún político tiene confianza. Tiene confianza que lo cuide, que lo Pues sí. Bueno, pues ahí está. Creo que seguiremos en el tema. O no, esperemos que no. Esperemos que ya se solucione ojalá y a otra página. Pero yo sí creo que, a ver, a López Obrador, que le encanta este tema de las mafias, ahora sí está enfrentando una de verdad. Esta sí es una mafia de verdad. Si es que estás de acuerdo con la premisa, yo no. ¿De qué? No, bueno, pero si hay una mafia del huachicoleo. No, de alguna mafia sí, pero que la esté enfrentando, no sé. Bueno, no sé. O varias, exacto. Una entonces, importante adentro. Sí. Bueno, adentro en Pemex, seguramente. desde luego, así es. No, yo diría que adentro significa en parte en el mundo legal, en parte dentro de las autoridades, ¿no? O sea, y quizá en el sindicato. Por eso, en el sindicato. Dentro de la empresa y sus clientes, ¿no? Exacto. Así es. Bueno, hasta ahí lo dejamos porque ahora vamos a una breve pausa y queremos regresar a platicar de la película Roma. Qué gran película, una película de Alfonso Cuarón. Vale la pena hacer un reconocimiento y bueno, pues una opinión de todos nosotros acerca de esta película que está arrasando con todos los premios internacionales. Regresamos en un momento.